queridos alumnos. A continuación con la tía Paulina les vamos a entregar la cápsula que les va a servir para desarrollar la guía de su cuadernillo 3. Hola chicos y chicas del séptimo año A y séptimo año B de la Escuela Fronteriza. Como dice la tía Gisela, estamos acá para entregarles algunos antecedentes o algunas instrucciones de cómo tienen que desarrollar tanto su cuadernillo como la bitácora y la prueba del plan lector, todo lo que tiene que ver con lengua y literatura del séptimo año básico. Comencemos. Antes que todo, aquí hay algunos tips o instrucciones que les van a servir o que vamos a recordar para que puedan desarrollar de manera apropiada su guía. Lo primero, lean siempre el objetivo de la guía, siempre, porque ahí está el propósito que queremos conseguir y tiene que ver con lo que tienen que hacer, ¿ya? Lean todas las instrucciones porque muchas veces se equivocan o cometen errores por no leer bien las instrucciones, ¿ya? Por ejemplo, en una guía la pregunta era, ¿qué aprendí? Pero que aprendí desde la estrategia y ustedes pusieron que habían aprendido de la historia que habían leído. ¿Se fijan? Eso solo por no leer las instrucciones. Lee más de una vez los textos y subraya las ideas que les parezcan relevantes porque así les va a servir para recordar los elementos gráficos más relevantes y no tienen que leer constantemente o releer constantemente cada uno de los textos. Ahora vamos a trabajar con contenido, algunos conceptos que son importantes, más bien vitales para que ustedes puedan desarrollar su guía. Nosotros ya pasamos del texto literario, estuvimos viendo el héroe, el camino del héroe, distintos tipos de héroes a través de la historia, etc. Nos queda un trabajito que vamos a hacer en la bitácora que tiene que ver con el héroe, pero por lo pronto ya pasamos de los textos literarios y estamos en los textos no literarios. Como bien ustedes saben, podemos dividir los textos en dos grandes conjuntos o en dos grandes grupos. Los literarios, que son todos aquellos creados, ficticios y que están ideados para entretener y tienen finalidad artística, o para expresar sentimientos, emociones, como los poemas, los cuentos, las novelas, las fábulas, las obras dramáticas, etc. Y también tenemos los textos no literarios que representan o que pertenecen a nuestra realidad, la realidad que les rodea. Pero dentro de los textos no literarios tenemos muchas finalidades, así como el poema es muy distinto del cuento o la fábula es muy distinta de la leyenda, etc. Los textos no literarios también son distintos, ¿ya? Tienen diversas finalidades como informar, enseñar, entregar instrucciones, como las recetas o los tutoriales, ¿ya? Dar a conocer alguna opinión, difundir una idea, un producto, entre otros, ¿ya? Cuando ustedes lean un texto literario, tienen que ser capaces de distinguir qué texto es y cuál es su propósito. Distinguir el informativo del de opinión, el publicitario del instructivo, etc. ¿Ya? Y una de las cosas que les va a ayudar para distinguir estos tipos de textos será diferenciar hecho de opinión, ¿ya? El hecho y la opinión son dos polos muy distintos, ¿ya? Los textos que hablan sobre hechos son los científicos, los informativos, todos aquellos que son más bien concretos, y los textos que son de opinión son siempre subjetivos, ¿ya? Un hecho es algo que todos podemos ver, algo que es comprobable, que todos podemos observar y es objetivo, es decir, no está influido por nada, es como una noticia, como debería ser una noticia, ¿cierto? Es algo que todos podemos observar. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, abran la cortina y miren al exterior de su casa, van a ver cerros. Todos van a ver cerros, porque es algo que todos podemos observar. Ahora, una opinión está influida por una percepción individual, es decir, por lo que yo siento o por cómo a mí me llegan algunos estímulos, es decir, es subjetivo. Si yo les digo, miren hacia afuera, hay unos hermosos cerros, eso ya es una opinión, porque tiene que ver con mi percepción, por lo tanto es subjetiva, no objetiva, y pueden estar ustedes de acuerdo conmigo o pueden no estar de acuerdo conmigo, y ahí está la magia también de la comunicación, que tiene que ver con que yo sea capaz de aceptar o comprender que no todas las opiniones son iguales. ¿Ya? El propósito de un texto también es muy relevante para que ustedes los puedan diferenciar, porque cada texto tiene un propósito, o cada tipo de texto tiene un propósito distinto, ¿ya? Igual que cuando nosotros nos comunicamos, siempre tenemos un propósito o una intención. Es decir, por ejemplo, yo puedo llamar a la tía Gisela para pedirle un favor, o puedo llamar a un amigo para saludarlo. Es decir, cada una de mis interacciones tiene un propósito. Igualmente los textos no literarios tienen cada uno un propósito. Y ese emisor tiene siempre una intención comunicativa. Nosotros como receptores activos, debemos ser capaces de determinar cuál es ese propósito. Y cuando determinemos cuál es el propósito,
nos vamos a dar cuenta qué tipo de texto es. O sea, si este texto tiene un propósito informativo, puede ser una noticia. Si tiene un propósito informativo, también puede ser un texto científico o un texto histórico. Si tiene como propósito venderme un producto, probablemente me encuentre frente a un texto publicitario, ¿ya? Ahora, para darte cuenta bien de qué tipo de texto estamos hablando, tienen que también distinguir el propósito explícito del propósito implícito. Aquí hay una explicación bien sencilla. El propósito explícito es aquello que se dice de forma textual, lo que está ahí literal, ¿ya? Y el propósito implícito es como lo que yo quiero decir, este tipo de mensaje oculto que existe, yo tengo que inferirlo, ¿ya? Es como lo que se me quiere decir. Entonces, el explícito está ahí, literal. Y el implícito es la intención que tiene más o menos solapada el emisor del texto. Bien, por ejemplo, el mensaje explícito allá sería como, anda a comprar chocolate. Yo le estoy pidiendo que vayan a comprar chocolate, pero de manera implícita yo digo, tengo ganas de comer chocolate. Ahí está un mensaje como solapado, implícito, una intención para que el explícito sea que vayan a comprar chocolate. O decir implícitamente, parece que hace frío, cuando lo que explícito sería enciende fuego. Ahí tienen varios ejemplos en su guía, ¿ya? Para que las puedan revisar. Ahora, aquí dentro de las actividades más relevantes es súper importante que puedan diferenciar hecho de opinión. Arriba tiene un error la presentación, disculpen. Tienen que distinguir acá hecho y opinión, y en su guía le incorporarán una H de hecho o una O de opinión, si es que es un hecho o una opinión cada una de las frases que ustedes van a ver ahí. ¿En qué tienen que fijarse? Tienen que fijarse en que si es algo comprobable que todos podemos observar o si pertenece a una visión individual sobre algo que sería una opinión. ¿Ya? Ahora desde los propósitos hay una actividad. ¿Ya? Aquí tienen que analizar ese texto que está ahí, que es: la niña estaba muy triste porque se le rompió el tazón que le regaló su abuelita. Su mamá le compró un tazón nuevo, pero ella solo quería su tazón roto. Desde lo explícito, pregunta, ¿por qué está triste la niña? ¿O por qué la niña estaba triste? Está ahí, explícito. Desde lo implícito, ¿por qué la niña solo quería su tazón roto? Eso tienen que responderlo en su guía. Ya. Y también en la guía, la siguiente actividad que van a encontrar es una noticia que se hizo viral a través de Facebook, que lo subió una persona, ¿cierto? Que se trata de un niño con autismo denuncia el bullying de su profesor con una carta a la directora y el colegio. Luego, tienen que completar las siguientes actividades. Tienen que leer bien esta noticia porque a partir de esta noticia van a tener que contestar lo que viene a continuación. Luego tienen que aplicar, ¿cierto?, lo que acabamos de decir, diferenciar cuál es el hecho y cuál es la opinión, y continuar respondiendo las preguntas de la guía. Ya, también tienen que diferenciar en las preguntas que se le hacen ahí, cuál es el hecho y cuál es la opinión, el propósito explícito y implícito de acuerdo a las alternativas que se le ofrecen, y explicar por qué, cómo se dieron cuenta que ese era el propósito explícito o implícito. Hay ahí... en cuenta del hecho y la opinión, cuando ustedes ya van a estar con todo lo que hemos hablado hasta ahora, tienen que justificar el por qué creen ustedes que es un hecho o una opinión. Son 6 ejercicios que tienen que trabajar al respecto. Y eso constituye la guía del cuadernillo, ¿ya? Luego, desde la bitácora creativa, como les decía, vamos a trabajar, recuerden que esto se responde siempre en el cuaderno, es decir, en la bitácora, ¿ya? Esto viene incluido en su cuadernillo al final, hay unas hojas que arriba dicen trabajo en mi bitácora creativa. Esas hojas son las que ustedes tienen que trabajar, como tal lo dice, en su bitácora creativa, ¿ya? Hay un momento de aprendizaje que yo les entrego o les entregamos un fragmento que es importante que ustedes deben considerar, que es que los héroes fueron creados por los humanos al principio de la historia, los mitos fundacionales, para explicar algunos elementos de nacimiento y además para tener figuras en las cuales creer o figuras valóricas que enseñar. Y luego, desde 1936, aparece el cómic con el superhéroe, que tiene características sobrehumanas, es decir, como varios de los ejemplos que están ahí. Y en esa época también pasaron cosas interesantes, es decir, cuando crearon el héroe, se hizo porque el héroe era algo
grande a quien creer o algo importante que representar, ¿ya? Al igual que en esta época pasaron eventos que son súper importantes que de alguna manera pueden justificar la creación del superhéroe. Entonces, una vez que hayan leído este fragmento que está ahí en su bitácora, van a responder lo que aquí aparece. Es decir, primera pregunta a partir de lo leído: ¿por qué crees que las personas crearon los superhéroes? ¿En qué se parecen héroes y superhéroes? ¿Y en qué se diferencian héroes y superhéroes? Y en su bitácora tienen que crear una historia donde ambos se reúnan. Esa es la actividad para la bitácora, ¿ya? Recuerden, contestar las preguntas y después crear la historia. Luego viene el plan lector, nuestro famoso Story Map. El libro que se llevaron en este cuadernillo es la misma que hicieron en el cuadernillo anterior. Tienen que completar esta guía, que esta es la prueba de su libro. Como ven ahí, en la primera, allá, en esa, tienen que completar los datos del libro, el título, quién lo escribió, qué les pareció el libro, el clímax, que es el evento más importante del libro, ¿cierto? Luego, abajo dice que tienen que completar con los personajes. Ustedes tienen que identificar los personajes, describirlos, ya sea de una manera física o psicológica, y la importancia de ese personaje. Puede ser el protagonista, puede ser el coprotagonista, puede ser el villano de la historia. Más abajito ustedes tienen que completar qué hubiesen hecho ustedes en el lugar de algún personaje que ustedes eligieron. Y ahí en el caso del otro lado, tienen que ordenar la secuencia narrativa. El inicio, a 6 acontecimientos relevantes hasta llegar al clímax, como decía la profesora, el momento más relevante, y el desenlace. Chiquillos, esto siempre nosotros les podemos ayudar, siempre les podemos apoyar, pero tienen que consultarnos ante cualquier duda, ¿ya? No olviden que el Story Map no es de la bitácora, el Story Map es parte de su cuadernillo y es la prueba del libro. No lo pongan en la bitácora, no lo dejen en la bitácora, es la prueba del libro. No, ¿Ya, chiquillos? En chiquillos? la casa tampoco tienen que enviarlo con el cuadernillo, porque esa va a ser su nota, su prueba del libro que les mandamos para que lean. Exactamente. Eso es, chiquillos, espero que estén súper bien, les envío un abrazo grande y nos vemos a la próxima.